Hola, hola, bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy abordaremos el tema de factorización, un tema que comprende un conjunto de casos que vamos a ir abordando en próximos videos. Muy bien, vamos a comenzar con una frase de reflexión que dice: el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Una frase de Beethoven. Muy bien, bienvenidos. El objetivo de nuestra clase es comprender qué es la factorización. Para ello, nos hemos planteado una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué es factorizar? Entonces podemos decir que la factorización es el proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática. De nuevo, es el proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática. Para entender esto un poco mejor, vamos a recurrir o vamos a recordar qué es un factor. Un factor, en este caso, es cada uno de los términos que al multiplicarlos forman un producto. Para entender mejor qué es un factor, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para hacer este ejemplo, pensemos en una multiplicación normal, por ejemplo, 5 por 4, ¿verdad? 5 por 4 es igual a 20. Entonces, vamos a recordar que el resultado de una multiplicación lo llamamos producto. O sea que este va a ser el producto. Muy bien. Pero entonces tenemos los dos números que nos multiplicaron, o sea, que al multiplicarse nos dio ese producto. Y cada uno de estos los llamo factores, o factor mejor. Cada uno de estos es un factor. O sea, al multiplicar este factor por este factor, me dio en este caso un producto. Entonces vamos a recordar acá, vamos a mirar, dice: ¿qué es un factor? Es cada uno de los términos que al multiplicarlos forman un producto. O sea que el 5 y el 4 serían los factores para que nos dé 20 en este caso, que sería el producto. Devolvámonos al renglón que explica qué es la factorización. Dice: es el proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática. Es decir, como si yo partiera, ¿cierto?, de este producto que está acá, que es el 20, ¿verdad? Y de este me volviera a encontrar cuál es un factor y cuál es el otro factor. En este caso, podríamos decir que los factores de 20 podrían ser el 5 y el 4, porque estarían multiplicando 5 por 4, da el producto que sería 20. Muy bien. Entonces ahí vamos atendiendo un poco, vamos acercándonos más bien a la idea de qué es la factorización. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, a ver si nos queda un poco más claro. Entonces, de manera que factorizar, ¿cierto? O factorar es descomponer en factores una expresión. ¿Qué quiere decir eso? Como ir hacia atrás, encontrar en este caso esos números que el multiplicado nos dan un producto. Entonces acá hablamos de, es como ir hacia atrás en ese proceso de la multiplicación. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice, el primer ejemplo dice: al factorizar un monomio como 15Ly, la factorización resulta. Entonces vamos a mirar cómo factorizamos esa expresión, ¿cierto? Recordemos que la expresión es esa que dice 15Ly. ¿Cómo yo podría descomponer el 15? Una forma podría ser descomponerlo como 3, en este caso, por 5 por. ¿Por qué? Porque 3 por 5, ¿por qué? Porque 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Y fíjense que necesariamente tenemos que tener la letra L por, en este caso, la letra Y. Muy bien. Y esa sería la factorización de ese monomio. Es simple, ¿verdad? Vamos a mirar otro ejemplo. Entonces, para mirar qué podemos factorizar, vamos a mirar otro acá. Vamos a poner, pensemos en el número 32, ¿cierto? X a la 2, Z a la 3 por L. Vamos a factorizar este monomio. Entonces, podemos hacerlo de varias formas. Este número lo podemos factorizar de varias maneras en términos de numéricos. O sea, quiero decir que el número 32 lo puedo obtener de diferentes formas. Vamos a recurrir a una que lo podríamos encontrar allí con facilidad, que es utilizando la tabla del 8, por ejemplo. Pensemos en 8 por 4. 8 por 4, 32. Posiblemente un factor pueda ser el 8, ¿cierto? El 8 multiplicado, ¿qué?
4, 8 por 4, 32, pero ojo, la x la tengo que expresar como x por x, ¿verdad? ¿Por qué x por x? Porque x por x es x a la 2. ¿Qué hacemos con la z? Lo mismo, por z, por z, por z, ¿cierto? ¿Por qué 3 zetas? Porque es z a la 3. Y abajo ponemos, bueno, ahí enseguida ponemos un L. Y fíjense que esa sería una forma de factorizar. O sea que podemos decir que tenemos aquí en este caso una cantidad de factores. Fíjense que tenemos, podemos decir que 8 acá, ¿cierto? El 4 es un factor, la x, la otra x, z, z, z y l. Esos serían en este caso los factores de ese monomio. Quizá alguien podría decir, profe, podríamos utilizar el 16 por 2 y x por x, z, 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 bueno, z y l, pues sería otra opción, ¿no? Para descomponer el 32, que sería el producto. Podrían también ser factores, en este caso. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso haríamos, hagamos otro, el número 3, que dice factorizar el siguiente monomio. Vamos a escribir un monomio allí. Vamos a escribir 25 w a la 4 m a la 3 x a la 2 y f. Listo, muy bien. ¿Cómo hacemos para descomponer ese 25? Entonces pensemos qué números nos podrían dar 25 al operarlo. Una opción podría ser el 1 por 25, ¿cierto? Pero pues la idea es descomponer otro número, porque 1 por 25 es 25. Una opción podría ser el 5. ¿Cómo? Haciéndolo que 5 por 5, muy bien, 5 por 5, en este caso sería 25. Como es w a la 4, pues utilizaríamos w por w, ¿cierto? No olvidemos poner los punticos, por w, en este caso ya diríamos las 4w, m, en este caso a la 3, perdón, no va a la 3 porque lo vamos a factorizar, de manera que entonces en este caso vamos a multiplicar, ¿cierto? Por m, ¿cierto? X por x, muy bien. Y finalmente pondríamos por f. Y esa sería toda la expresión. Queda un poco grande esa expresión, pero fíjense que es la manera de descomponerlo. O sea, todos esos términos que están aquí, todos esos términos, ¿cierto? Todos esos términos que podemos señalar acá, me conforman esa expresión, como ir hacia atrás. Y todo eso serían los factores, ¿cierto? Entonces ahí prácticamente ya hicimos la factorización de monomio, ¿no? De este monomio. Entonces se pueden escribir todos los términos de dónde salió el producto. Entonces fíjense que ahí estamos escribiendo de dónde salió el producto. ¿Cuál producto? Si yo multiplico esta m por esta m por esta m, me da m a la 3. X por x, ¿cierto? Me da x a la 2. ¿De dónde salió el w a la 4? De w por w por w por w, w a la 4, y 5 por 5, 25, y la f lo que ponemos allí, es la última que está. Muy bien. Entonces, podemos decir, en este caso, como tratando de hacer un resumen final, podríamos decir que la factorización, ¿cierto? Es descomponer en factores, pareciese ser como ir hacia atrás del producto de una multiplicación, o sea que siempre la factorización nos va a dar una multiplicación. ¿Cómo así que una multiplicación? Recordemos, como lo vimos en las anteriores presentaciones acá, fíjese, acá nos va a quedar en términos de multiplicación. Entonces el resultado final de una factorización nos da una multiplicación. Bueno, y entonces en próximos videos pues vamos a estudiar los casos de factorización. Para practicar un poco, por favor, podrían hacer algunos ejercicios. Yo les aconsejo que siempre la práctica es muy importante. Entonces vamos a factorizar, por ejemplo, el número, de hecho, el siguiente monomio. 21 m a la 2 x a la 3. ¿Listo? Ese sería un ejercicio que podrían utilizar ustedes para la práctica. Y otro ejercicio que podrían utilizar de práctica podría ser el siguiente.
64, ¿cierto? Podríamos poner acá P a la 3, X a la 2, L. Perfecto, con esos dos ejercicios, la idea por favor es que los van a factorizar. Entonces vamos a recordar que esos ejercicios, la idea es que los van a factorizar. Recordemos que esa es una factorización de monomios. ¿Listo? Muy bien. Espero que en la clase del día de hoy hayan comprendido qué es factorizar. Recordemos que es descomponer en factores una expresión matemática. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien, felices aprendizajes y que pasen un buen día.